Buenas tardes, hermanos. Si recuerdan el último vídeo que grabamos, trataba sobre los mandamientos, ¿no? Sobre los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, los mandamientos de Jesús, según el Nuevo Testamento. Y bueno, estábamos viendo pues que si eran distintos, que si eran los mismos, que si había que cumplirlos, si no había que cumplirlos. Entonces, bueno, varias personas me han dicho que estaban interesados en conocer más sobre este tema porque hay un poco de confusión según la iglesia, o sea, la iglesia solo hay una, la del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero según las denominaciones que hacemos los hombres y las agrupaciones que hacemos los hombres, en unos sitios dicen que los mandamientos ya han quedado anulados, que en otros que sí que hay que cumplirlos, en otros que sí, pero que no. Entonces, ante este interés de algunos hermanos en conocer más sobre el tema, no en conocer más de lo que yo opino, sino en conocer más sobre lo que dice la palabra, pues me ha puesto el Señor en mi corazón que hagamos un estudio sobre lo que dice el Nuevo Testamento, porque lo que dice el Antiguo Testamento sobre los mandamientos es clarísimo, o sea, todos sabemos lo que dice el Antiguo Testamento sobre los mandamientos, la voluntad de Dios y la ley, eso está clarísimo y todo el mundo lo sabe. Pero la controversia viene cuando, a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento, algunas personas dicen, bueno, eso era antes, pero ahora ya no, sí, no, a veces, a lo mejor. Entonces, bueno, pues he pensado que analizando el Nuevo Testamento, que vamos a ir recorriéndolo desde Mateo hasta Apocalipsis, poco a poco, con muchos vídeos, pero intentando no hacerlos tan largos, sino que si Dios quiere, si tiene a bien el Señor, pues compartiré 3 vídeos cada semana, pero más cortos, pues de 15, como mucho 20 minutos, porque hoy en día no tenemos mucho tiempo libre y entonces es la verdad que comprendo que muchas personas me dicen, hermano, me gustaría oírlo, pero no dispongo de tanto tiempo, entonces intentaré compartir lunes, miércoles y viernes un vídeo de unos 15 o 20 minutos en los que se estudien aspectos concretos que estén en uno o dos pasajes y así ir viendo pues primero los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y luego pues todas las cartas, ya sean de Pablo, de Juan, de Pedro, etc. Así que bueno, empezamos hoy y bueno, quería empezar por el principio, entonces había pensado que podíamos ver lo que dice Juan el Bautista, ¿no? Que en Mateo 3 y en Lucas 3 nos habla sobre Juan el Bautista. Y bueno, vamos a ver qué decía Juan el Bautista sobre este tema de los mandamientos. Bueno, he elegido Lucas 3, me podría haber elegido Mateo, saben que están en casi todos los temas, están tocados por varios evangelistas, ¿no? Entonces he elegido en este caso Lucas 3, del 1 al 16. Viene titulado como Predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes saben que a continuación en Mateo 4, Jesucristo dijo exactamente lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros normalmente cuando evangelizamos hoy en día, nuestra evangelización no comienza diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La hacemos a nuestra manera del hombre de hoy en día que ha decidido decir que Dios te ama como eres, Dios ama al pecador, Dios va a hacer todo lo que tú quieras, pedid y se os dará, Dios está para servirte. Y yo creo que es un error muy grande, no porque yo piense que hay una forma mejor que otra, como si esto fuera una estrategia de ventas, no. Lo digo porque si Jesucristo comenzó diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y Juan el Bautista anteriormente, porque comenzó antes que Jesús,
su ministerio, ¿no? Dijo también, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Será porque Dios, el Espíritu Santo de Dios, les puso que deberían empezar por allí, porque todo debe comenzar con el arrepentimiento de nuestros errores. Arrepentirnos, pedir perdón a Dios, si es que tenemos fe. Claro, si uno no tiene fe, ¿cómo va a arrepentirse o pedir perdón a alguien en quien no cree? Eso está claro, ¿no? Pero no debemos engañar a las personas diciéndoles que aunque no se arrepientan, pueden pedir y se les dará, Dios le va a amar igualmente, hagan lo que hagan, etc. Entonces, bueno, en primer lugar quería decir eso, que el primer mensaje que debemos dar nosotros es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues estaba hablando de Juan el Bautista, el que predicaba esto, ¿no? Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Lo que estaba diciendo aquí Lucas sobre Juan el Bautista es que él era de quien hablaba Isaías diciendo que había venido para preparar el camino al Señor y para enderezar las sendas que luego nuestro Señor Jesucristo nos encaminaría por ellas. Continuo, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, porque claro, Juan el Bautista, si fue conocido sobre todo es porque llamaba a las personas al arrepentimiento y a bautizarse en agua, simbolizando lo que más tarde nuestro Señor Jesucristo nos prometería con el bautismo en el Espíritu. Juan el Bautista bautizaba en agua, pero simbolizando lo mismo, la muerte cuando nos sumergimos en el agua, la muerte al hombre antiguo, y luego cuando salimos limpios del agua, el nacimiento de nuevo en el Espíritu, ¿no? Al nuevo hombre espiritual, la muerte del hombre carnal y el nacimiento del hombre espiritual. Entonces decía así Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham debajo de estas piedras. Esto es importantísimo, hermano. Haced, pues, frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento es una cosa muy importante, porque el arrepentimiento, lo digo siempre, ¿no? En el Antiguo Testamento significa volver al Padre. Cuando está escrito en hebreo, la palabra hebrea significa volver al Padre, y en el griego la palabra metanoia quiere decir tener una mente nueva que nos haga nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo, tenemos una mente nueva. Con esa mente nueva ya no nos hemos arrepentido de lo que hacíamos carnalmente, ¿no? Entonces, cuando dice aquí que hagamos frutos de arrepentimiento, se refiere a que el arrepentimiento ha de ser real, no es llorar, no es, ay, tengo miedo de que me castigue mi papá, o tengo miedo de que mi mujer se enfade, o tengo miedo de que me echen del trabajo, voy a llorar un poco a ver si no me dicen nada y no me llevo un castigo. No es eso arrepentirse. Haced frutos de arrepentimiento. Si el niño hace algo mal, que no lo vuelva a hacer. Si has hecho algo mal en tu casa, pues no lo vuelvas a hacer. Si has hecho mal en el trabajo, no lo vuelvas a hacer. Eso es hacer frutos de arrepentimiento, no llorar, sino pedir perdón y hacer frutos de arrepentimiento de verdad. Otra cosa importante es que dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Eso era muy típico en el pueblo de Israel, decir, Abraham tenemos por padre. Ya está, todo solucionado. Somos el pueblo de Dios. Como somos el pueblo de Dios, ¿qué más da lo que yo haga? Abraham tenemos por padre. A veces criticamos eso del pueblo de Israel, pero nosotros somos igual o peor. Porque decimos, yo voy a la iglesia, entonces soy el pueblo de Dios. Porque ahora la iglesia es el pueblo de Dios, ahora somos el pueblo de Dios.
entonces yo voy a la iglesia, a Abraham tenemos por padre. Entonces yo, ¿cómo Dios no me va a acoger si yo voy a la iglesia? Abraham tenemos por padre. No digáis Abraham tenemos por padre. Haced frutos de arrepentimiento. Haced frutos de arrepentimiento. No digáis Abraham tenemos por padre. O yo soy del pueblo de Dios porque yo voy a la iglesia. El tema no está en ir a la iglesia. El tema está en que todos nos equivocamos y Dios es misericordioso y por su gracia es que somos salvos. Pero hay que hacer frutos de arrepentimiento. Cuando pedimos perdón a Dios, intercesor tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, para interceder por nosotros, y también murió por nosotros y derramó su sangre bendita para limpiar esos pecados. Pero tenemos que hacer frutos de arrepentimiento. No podemos decir Abraham tenemos por padre, o yo ya voy a la iglesia y escudarnos en eso. No podemos pisotear la sangre de Cristo una y otra vez y hacerlo morir una y otra vez, como dicen Hebreos, que no voy a tocar ahora ese tema, pero es durísimo lo que dice Hebreos sobre eso, sobre los que pisotean una y otra vez la sangre de Cristo, haciéndole morir una y otra vez. Continúo, dice, y esto es muy importante, dice Juan el Bautista, y ya también está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Los árboles en la Biblia, en sentido figurado, son las personas. En todas las profecías, en la mayoría de las profecías, por lo menos, cuando se habla de los árboles, son personas. Entonces, cuando aquí dice personas, quiero decir el ser humano, hombres, mujeres. Y ya está también el hacha puesta a la raíz de los árboles, para ser talados. En muchas profecías dice tala, 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 es corta, ciega. Dice, y ya también está el hacha puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. Y ahora podemos decir nosotros, madre mía, este Juan el Bautista, la verdad que no tenía amor por los demás, era una persona que juzgaba a los demás, no tenía cariño en su corazón. ¿Cómo puede decir estas cosas? Hoy en día, en la mayoría de iglesias, si llegase alguien diciendo eso a la iglesia, pero hermano, ¿cómo dices esas barbaridades? ¿Cómo dices que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego? ¿Qué barbaridad es esa? ¿No? Juan el Bautista, muy mal, muy mal. Entonces yo quería, en primer lugar voy a terminar el pasaje y voy a leer qué es lo que opinaba Jesucristo de Juan el Bautista, ya que muchos a lo mejor están diciendo qué barbaridad, qué cosas decía Juan el Bautista. Pues vamos a ver qué decía Jesucristo sobre Juan el Bautista, si lo estimaba o no lo estimaba. Pero antes quiero terminar este pasaje de Lucas 3. Dice Juan el Bautista también, su aventador está en su mano y limpiará su era, hablando de Jesucristo. Dice que su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Y qué hará? Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es clarísimo, está hablando de recoger su trigo en su granero, es decir, coger a los que son de Dios, a los que son de Cristo, y llevarlos al cielo, y a los que son paja, quemarlos en el infierno. Pues está clarísimo, su aventador está en su mano. El aventador es porque cuando se ha hecho la siega se lanza el trigo junto con la paja al cielo y el viento se lleva la paja y el trigo cae al suelo, entonces se separa la paja del trigo, ¿no? Entonces dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, esto es lo que nos dice Juan el Bautista. Algunos pueden estar de acuerdo, otros dirán que no, que en Romanos dice otra cosa, pero bueno, esto es lo que dice Juan el Bautista. Vamos a ver qué opinaba Jesucristo de Juan el Bautista, si decía que era una persona que no entendía bien la palabra, que estaba desorientado y que no había enfocado bien el tema. Vamos a ver qué dice Jesucristo de él. En Mateo 11:7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto
de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas están en casas de los reyes, de los ricos, de los poderosos. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, Jesucristo nos está diciendo que en Isaías ya se hablaba de que Dios iba a enviar a Juan el Bautista antes de que viniera Jesús, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, si Dios ha elegido a Juan el Bautista para preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo, muy equivocado no debería estar Juan el Bautista. También dice una cosa muy importante, dice: ¿a qué habéis salido al desierto? ¿A ver a alguien con vestiduras de rico? Porque claro, Juan el Bautista era un nazareo, iba vestido con trajes de tela áspera o de piel de camello. Entonces, claro, a la vista de la gente, dice: ¿pero este quién es? ¿Este quién es? O sea, ¿por qué debo yo escuchar a esta persona? ¿No debería escuchar más bien a los sacerdotes que van con sus túnicas y sus filacterias y ya están en el templo y en casa de los reyes y están con los poderosos? ¿Y por qué vamos a escuchar a este profeta? ¿Este quién es? Entonces Jesús les dijo eso. Y dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, hermanos, ¿qué opinión tenía Jesucristo de Juan el Bautista? Que de los que nacen de mujer, o sea, todos nacemos de mujer, excepto nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Hijo, que bueno, sí, cuando se hizo hombre nació de la Virgen María, pero está hablando de los que nuestro padre y nuestra madre son nacidos o sea, somos hombres de carne y hueso. No había habido ninguno como Juan el Bautista. O sea que lo que dijo Juan el Bautista no debería estar muy equivocado. Pero de todas maneras, a lo mejor pueden ustedes pensar: bueno, Jesús decía que Juan el Bautista era el mayor de los nacidos de mujer, pero a lo mejor en ese aspecto que dijo Juan el Bautista estaba equivocado, porque, claro, a lo mejor toda su trabajo de bautismo y tal lo elogiaba mucho, pero en lo que dijo de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que sea malo y no de buen fruto será talado y echado al fuego, o que el aventador está ya en su mano y que el trigo será guardado en su granero y la paja será lanzada al fuego para que arda, igual en eso está equivocado. Entonces, pues vamos a ver qué decía nuestro Señor Jesucristo, porque entonces salimos de dudas y ya nos quitamos esa duda. Y vamos a ir al Sermón del Monte, porque eso es la constitución del reino de los cielos, es en lo que tenemos que basarnos, ¿no? Y vamos a ir a Mateo 7, versículos del 13 al 20, y vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: entrad por la puerta estrecha. Atención, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, podríamos ir por un camino ancho y pasar por una puerta ancha, pero resulta que esa puerta ancha a la que se llega por el camino ancho llega a la perdición, a la puerta que lleva a la perdición. En cambio, bueno, y dice: y muchos son los que entran por ella. O sea, muchos eligen la opción de ir por el camino ancho que lleva a la puerta ancha que lleva a la perdición. Muchos van por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿A qué vida? A la vida eterna. Estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, yo últimamente oigo palabras de universalismo: todo el mundo va a ser salvo, incluso los que no creen. O sea, ya no es que digan, bueno, claro, los que creen, aunque hagan lo que hagan, van a ser salvos porque dijeron que creían, pero los que no creen no. No, ahora ya se dice que todos
el mundo va a ser salvo. Los que creen porque creen, y los que no creen porque son buenos, y los que ni son buenos ni creen porque Dios es bueno, y todos van a ser salvos. Entonces estaríamos diciendo que Jesucristo no sabía lo que decía, porque Él dice, ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. Ustedes piensan, hermano, ¿y usted está contento de que sean pocos los que lo vayan a hallar? No, yo quisiera que todos se salven, pero no yo. Dios también quiere que todos se salven. Y Jesús también quiere que todos se salven. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abra, entraré a cenar con él. Entraré a él, a su casa, y cenaré con él. Y viviré con él a través de mi Espíritu Santo. Y querré que él esté conmigo por el resto de la eternidad. Claro que sí. Dios lo quiere, Jesucristo lo quiere. Y yo creo que todos los hermanos quisiéramos que todo el mundo fuese salvo, todo, desde Adán y Eva hasta la última persona que nazca en la tierra, todos que fueran salvos. Pero yo lo que digo es que Jesucristo dijo que el camino es estrecho, que lleva a la puerta estrecha, y que pocos lo van a hallar. Entonces no es cuestión de gustos y deseos personales, es cuestión de lo que es. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, porque Jesús no quiere, no, porque el hombre no quiere. Continúo. Esto ya viene relacionado con lo que había dicho Juan, a ver si dicen que estaba equivocado. Dice, guardaos de los falsos profetas. Eso es algo que deberíamos tener en cuenta nosotros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esto ya suena a lo de Juan el Bautista, por sus frutos los conoceréis. Continúo, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y ahora vienen dos frases que vamos a compararlas con lo que dijo Juan el Bautista. Dice Jesucristo, Dios Hijo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Podemos leer lo que dijo Juan el Bautista. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y dice Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Yo no veo contradicción en lo que dice Juan el Bautista con lo que dice Jesucristo. El temor de Jehová es muy importante, hermanos. El temor de Jehová es muy importante. La palabra dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo creo que el temor de Jehová se ha perdido totalmente. Bueno, no digo que no haya personas que tengan temor de Jehová. Hablo en general siempre, yo no puedo hablar de una persona en concreto. Somos miles de millones de personas en la tierra y cada cual que se juzgue a sí mismo, Dios nos juzgará a todos. No estoy hablando de Pepito, ni de Manolito, ni de Aurora, ni de Antonia, ni de nadie. Estoy hablando en general. Veo que en la tierra no hay temor de Jehová. Sí, bueno, claro, habrá un remanente que sí tenga temor de Jehová, pero no me parece que haya temor de Jehová. Entonces, nos toca pensar si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Y para terminar, vamos a continuar con Mateo 7, 2 versículos que quedaban. Porque claro, lo que dice Jesucristo, ¿lo dice para los que creen o lo dice para los que no creen? Porque claro, desde el punto de vista de hoy en día, de decir, es que claro, a lo mejor Jesús está diciendo que los que no creen pues serán condenados porque como son malos, pero los que sí que creen es otra historia. Vamos a ver qué dice Jesús aquí en Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor,
¿Quién dice Señor, Señor? ¿Alguien que no cree o alguien que cree? ¿Usted cree que un budista dice a Jesucristo, Señor, Señor? ¿Usted cree que un musulmán dice a Jesucristo, Señor, Señor? ¿Usted cree que un ateo, un agnóstico dice a Jesucristo, Señor, Señor? No. Señor, Señor, se lo dice a Jesucristo las personas que creen en Jesucristo. Pues Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Madre mía. Entonces, ¿qué pasa con Romanos? Está equivocado. No está equivocado Romanos. Ya llegaremos allí. Ya llegaremos allí y entenderemos bien lo que quiere decir Romanos. Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿quién entonces? Si no todos, pues ¿quién entonces entrará? Pues según dice Jesucristo, no según digo yo, sino según dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puedo leerlo más despacio o más veces, pero creo que no hace falta porque todos tenemos una Biblia y podemos ir a Mateo 7 del 21 al 23 y si creemos en la palabra de Dios y si creemos en lo que dice Jesucristo en primera persona con su propia voz, ¿es cierto o no es cierto? Yo creo que sí que es cierto, porque si yo no creo en lo que dice Jesucristo, yo ya no puedo creer en nada. Y él dice que no todo el que le llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre, algunos lo llaman sus mandamientos, otros lo llaman su voluntad, andar por sus caminos, no pecar. Creo que eso es lo que se entiende por hacer la voluntad de su Padre, y eso es lo que dice Jesucristo. Y continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, cuando Él vuelva y vaya a hacer su juicio a su iglesia, en el tribunal de Cristo. Diga, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos que están hablando no son musulmanes, ni son budistas, ni ateos, porque están diciendo que hacían muchas cosas en el nombre de Jesús. ¿Y qué les contesta Jesús? Sí, muchas gracias. No, no dice eso, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le dice que se aparten? ¿Porque no creían en Él? No. Le dice que se aparten, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo va Jesús, Hijo de Dios, a decir, sí, entrad a mi reino, hacedores de maldad? Viene aquí el debate de, pero si se arrepienten ya no son hacedores de maldad, porque arrepentirse no es llorar, arrepentirse es dejar de hacer lo malo. Entonces, en cuanto uno se arrepiente, Dios es misericordioso y por su gracia nos va a salvar, porque es misericordioso y porque Cristo ha muerto en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces nos arrepentimos, dejamos de hacer lo malo y entonces ya no somos hacedores de maldad. El que diga, sí, pero lo era, pero eso no cuenta. Lo que importa es que ya no somos hacedores de maldad. Hemos cambiado, nos hemos arrepentido. Ahora ya no somos carnales, ahora somos espirituales. Y contra esto no hay ley, como dice Pablo. Y para terminar, leeré algo que dice en Mateo 12:33, que es, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Esto lo está diciendo Jesucristo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Quiere decir, ¿por qué habláis como si fueseis buenos siendo malos? Todos somos malos, en cierto modo, pero como dice Jesucristo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, a quien me abra, estaré con él. Antes, separados de Cristo, nada podíamos. Ahora Cristo vive en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo?
con su Espíritu Santo. Solo no podemos. Pero si tú te dejas trabajar por el Espíritu Santo, Él te va a hacer cambiar. Y para los pequeños errores que vamos cometiendo, para eso está la palabra que nos redarguye, para eso está el Espíritu Santo que nos redarguye. Y para eso está el arrepentimiento, y para eso está el pedir perdón, y para eso está la misericordia de Dios Padre, y para eso está la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, y para eso está su intercesión, que está a la diestra de Dios Padre, y para eso está el perdón de Dios y la salvación por gracia. Cuando nos arrepentimos y hacemos frutos de arrepentimiento. Con esto es todo, hermanos, que Dios les bendiga y tengan un buen descanso esta noche. Y nada, les deseo todo lo mejor. No tengan miedo, sí temor de Jehová, pero nunca tengan miedo, porque Dios nos ama y lo que quiere son cosas buenas para nosotros. Ayudémosle aceptando su voluntad y queriendo agradarle. Bendiciones.